Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión, continuando con el estudio de la Didache, aquel precioso escrito del siglo I que nos deja una fotografía muy fiel de cómo era la iglesia primitiva en el periodo apostólico, mientras todavía vivían allí los apóstoles. En esta ocasión quiero que hablemos acerca de los anticristos, no el anticristo, que voy adelantándome, será el próximo video. El próximo video será sobre el anticristo, es decir, la expresión máxima de lo que se opone a Dios, de la persona que se opone a Dios. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los anticristos, los que se oponen a Dios cotidianamente y también conocidos como falsos profetas o falsos maestros, como los describe la Biblia. Les recuerdo que en la descripción pueden encontrar mis datos de contacto para poder enviarme un mail. También encuentran la página web donde pueden descargar algo del material de estudio que utilizo para poder preparar estos videos. También se encuentra la página de Facebook y también diversas listas de reproducción donde ustedes pueden encontrar mucho del contenido que ya he generado en el canal, que está dentro de todo relativamente organizado por temas. Uno de ellos es la Didache, otros son escritos de los padres de la iglesia, que los llamamos audiolibros. Tenemos también una serie de testimonios y otros escritos diversos de padres de la iglesia, donde hemos hecho algún resumen con José Plasencia y algunos videos que he hecho yo solo sobre diversos profetas y pastores de la iglesia primitiva. Bueno, sin más demora entonces vamos a ver lo que dice primero la Biblia, como para entrar en contexto y entender esta relación entre lo que es los anticristos y los falsos profetas. Si me acompañan a leer primera de Juan 2:18, dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si prestamos atención a lo que enseña este pasaje de la Biblia, habla de un anticristo, el anticristo que va a venir. Pero el apóstol Pablo les hace mirar, pero el apóstol Juan les hace mirar al presente, diciéndole: miren a su alrededor, ya han surgido, tiempo pasado. Si del anticristo habla en tiempo futuro, pero de los anticristos habla de los que han surgido y al día de hoy ya estaban. Algunos de ellos dentro de la iglesia y muchos ya fuera de la iglesia. Dice también Mateo 24:11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Profecía que es muy conocida de Mateo 24, que se refiere a los últimos tiempos del período de la iglesia, pero que ya se había empezado a manifestar allí, desde el mismo surgimiento de la iglesia en Pentecostés. Poco tiempo después ya habían empezado a aparecer los falsos maestros, los falsos profetas, que en un principio eran los judaizantes, luego pasaron a ser también los docetas, luego también los ebionitas, pero no los ebionitas, sino los gnósticos y los, diversas ramas de los gnósticos, que tenían diversos nombres según cuál era su fundador, porque los gnósticos también estaban divididos en un montón de sectas, cada una llevando el nombre de su propio fundador. También es bueno añadir esta cita de Mateo 24:24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ahora quiero unir un poquito estos tres textos, el de primera de Juan 2:18, Mateo 24:11 y Mateo 24:24, para mostrar que falsos maestros y anticristos y falsos profetas son conceptos relativamente intercambiables. En la Catena Áurea, Santo Tomás de Aquino dejó registrado palabras de San Jerónimo, aquel gran santo que nació en el siglo IV y fue contemporáneo de San Agustín de Hipona. Dice San Jerónimo, hablando de Mateo 24:24: uno de aquellos de quienes se trata, aquellos falsos cristos, ¿sí?, o pseudo cristos, uno de aquellos de quienes se trata fue Simón el Samaritano,
de quien leemos en los Hechos de los Apóstoles, entiéndase Hechos 8, capítulo 9, que se atribuía a sí mismo una gran virtud, de quien leemos en sus obras, entre otras cosas, estas palabras: yo soy la palabra de Dios, yo soy omnipotente, yo soy todo lo de Dios. Pero San Juan Apóstol dice en su carta: habéis oído que han de venir el anticristo, pues ahora hay muchos anticristos. Y dice San Jerónimo: y yo creo que todos los herejes son anticristos. No debe llamar la atención si vemos que algunos son seducidos, porque el Señor ha dicho: a muchos engañarán. Notemos que cuando San Jerónimo interpreta Mateo 24:24, hablando de los falsos cristos, no solamente está vinculándolo a aquellas sectas horriblemente heréticas en donde el mismo personaje se hacía llamar el Cristo. Ya vamos a mostrar al final del video, les anticipo, quédense hasta el final del video, que en un momento dado vamos a empezar a mostrar algunos de estos falsos cristos que se hacen a sí mismos llamar los Mesías, incluso una mujer que se hace llamar el Cristo. Pero como si fuera poco, también vamos a mostrar videos de personas que son falsos profetas y caen en la categoría de falsos profetas, falsos maestros y anticristos. Y como decíamos, San Jerónimo une estos dos conceptos. Dice: está bien, sí, existe el anticristo, el personaje del anticristo, como lo reconoce Juan. También existen los falsos cristos, en plural, los falsos cristos que serán pasar por cristos, pero no lo serán. Pero también están los falsos profetas. Y sobre los falsos profetas, ¿a quién los vincula? A los anticristos. Los herejes son anticristos. Dice también Orígenes en la Catena Áurea, en su comentario sobre Mateo. Dice: toda palabra que explica las Sagradas Escrituras para que se crea en ellas, pero que no dice la verdad, debe considerarse como del anticristo. Jesucristo es la verdad, y toda verdad fingida es el anticristo. Es malo, pues, encontrar a alguno que se equivoca en su conducta, pero aún es peor no pensar según la regla segurísima de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué está diciendo Orígenes? Que nuevamente está el anticristo como persona, pero están los anticristos y los que enseñan la doctrina del anticristo. ¿Y qué doctrina enseña el anticristo? La tergiversación de la palabra de Dios. De manera que no a todo aquel que venga con una Biblia debajo del brazo, o que te empiece así a mostrar la Biblia y pasártela de lado a lado como si la conociera mucho, y se siente en tu casa diciendo que viene predicándote el Evangelio de Jesucristo. No todo el que viene en el nombre de Jesucristo predicando el supuesto Evangelio de Cristo es de Cristo. Tené cuidado, porque puedes haber dejado que entre a tu casa un anticristo. Entonces, siendo que esto es tan importante y tan delicado, siendo que no estamos hablando de una persona que se está equivocando en un poquito, en algunas cosas triviales, sino personas que son etiquetadas como discípulos de los anticristos, discípulos del anticristo, como anticristos, como falsos profetas, como personas que engañan y que seducen y que confunden, incluso si pudieran, a los mismos escogidos. No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema muy delicado. Por tanto, te invito a que te quedes a ver todo el video para que aprendas qué enseña la Didaché, y ahora sí entramos de lleno en la Didaché, sobre los falsos maestros, los anticristos, los falsos profetas, y algunas descripciones que da la Didaché para poder nosotros tener elementos para discernir quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta o enviado del Señor. Vamos a mencionar 6 criterios que nos da la Didaché, y vamos a acompañar también de algunos otros que pueden estar en la Biblia y en algunos otros padres de la Iglesia. Dice la Didaché, capítulo 11, versículo 1. Ahora, todo el que viniere a vosotros y os enseñare todo lo anteriormente dicho, es decir, todo lo que habría escrito en la Didaché, recíbanle. Mas, si extraviado el maestro mismo os enseñare otra doctrina para vuestra disolución, no
lo escuchéis. ¿Qué es la disolución? ¿O a qué se refiere con la disolución? Es la mezcla de doctrinas y el consecuente relajamiento moral, porque eso es lo que produce cuando una persona está confundido doctrinalmente, ¿sí? Entra Satanás por medio de las falsas enseñanzas, y con las falsas enseñanzas entra también la falsa moral cristiana. Entonces les dice el apóstol Bernabé aquí en la Didaché, dice: si extraviado el maestro mismo os enseñare otra doctrina, para que entre ustedes haya una mezcla de doctrinas y se relajen moralmente, ¿sí?, no lo escuchen. Y notemos que aquí dice al principio: y os enseñaré todo lo anteriormente dicho. ¿Y qué enseñanzas había dado el autor acerca de la Didaché? Y bueno, yo les invito a que hagamos un repaso sobre algunas de esas enseñanzas, mencionando los videos que hemos hecho en las series anteriores, las cuales les invito a ver, y la lista de reproducción se encuentra en la descripción. En el video 1 hablamos de los dos caminos y cómo refutaba esto la doctrina protestante de sola fide. Hablamos del purgatorio, hablamos en contra de la teología de la prosperidad, hablamos brevemente sobre los deuterocanónicos. En el segundo video hablamos acerca de la limosna y las buenas obras. En el video 3 hablamos acerca de la autoridad de la iglesia y un poco de la autoridad de la escritura. Y refutando brevemente el tema de la doctrina protestante de solo escritura. En el video 4 hablamos de la comunión con los santos. En el video 5 el bautismo. En el sexto sobre el ayuno. En el séptimo video hemos hablado sobre el Padre Nuestro. En el video 8 y el video 9 hemos hablado sobre la Eucaristía como sacramento de unidad y la transubstanciación. Y en el video 10, el último que he hecho, habla del sacramento de la reconciliación y la confesión de pecados ante los sacerdotes. Estos y muchos otros temas más son de los cuales el autor de la Didaché ha venido hablando, y dice: si alguien viene y les enseña algo diferente de lo que les hemos enseñado nosotros en este escrito, no lo reciban. Si les enseña todo lo que les hemos enseñado aquí, recíbanlo. Dice: pero si el maestro mismo está extraviado, no lo reciban. Aquí hay una pequeña amonestación para hacer entonces hacia aquellos que gustan tal vez de escuchar de tanto en tanto mensajes de predicadores protestantes o evangélicos, entiéndase protestantes como los protestantes históricos, como para ver qué opinan, a ver qué dicen, a ver qué creen. Bueno, por mandato de la Biblia misma y por mandato también de la Didaché, y por la experiencia que tenemos los que hemos visto durante muchos años cómo se maneja el mundo evangélico, no hay que escuchar pastores predicadores que no sean católicos. No hay que escucharlos. No debemos escuchar sermones de pastores protestantes o evangélicos. Notemos que no se exige que el sermón sea bíblico o que la enseñanza sea bíblica, sino apostólica, es decir, que no sea contraria a la enseñanza que los apóstoles, recordamos que Bernabé era un apóstol, que los apóstoles estaban dando en el siglo I. Y Bernabé no era cualquier apóstol, porque dice la tradición que había sido uno de los 70, ¿sí? Estaban los 12 apóstoles, estaban los 70, que también eran llamados en la iglesia primitiva apóstoles, aunque no del grupo de los 12, eran apóstoles en el sentido de ser enviados, de ser misioneros, personas que habían sido encomendadas por Cristo también para llevar el mensaje por el mundo. Y también estaban apóstoles como el apóstol Pablo, que habían sido llamados en persona también por Cristo. Y también se les llamaba apóstoles con cierta frecuencia a los discípulos apostólicos o a los delegados apostólicos. Ya vamos a ver un poquito más de ello. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de escuchar a estos que están enseñando otra doctrina, como dice acá? Si os enseña otra doctrina para vuestra disolución, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, son divisiones, cismas, confusión, relajamiento moral y obviamente pecado. Y en consecuencia de eso, pérdida de la salvación. Los católicos deberíamos de aprender la lección. Los evangélicos no cesan de dividirse, pues su doctrina no es la apostólica. Ellos viven
disolviéndose. Y ellos ahora pretenden ser maestros nuestros y enseñarnos su disoluta doctrina. ¿Por qué creerles? ¿Por qué no mirar más bien su ejemplo, que ya van cerca de las 100.000 denominaciones, siendo conservadores 40.000? ¿No somos capaces de tomar ejemplo de lo que es la doctrina y las consecuencias de la doctrina evangélica? Notemos el énfasis en que la doctrina es una. Algo que vengo diciendo desde el primer día en que abrí el canal. La doctrina, el evangelio es uno. No hay otro evangelio. No hay un evangelio pentecostal, un evangelio bautista, un evangelio de los mormones, un evangelio de los testigos de Jehová, un evangelio católico. No hay muchos evangelios. No hay otro evangelio. Como dice el apóstol Pablo, dice, si alguno les predica otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Dice, si alguno les predica otro evangelio, el tal reciba la maldición de Dios. Entonces hay una sola iglesia que predica un solo evangelio, y las otras iglesias, entre comillas, que tienen otro evangelio, no son el evangelio de Cristo, no son la iglesia de Cristo. Son apóstatas, son denominaciones que están bajo la maldición de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque al predicar otro evangelio al apostólico, reciben la maldición de Dios por apartarse de la fe apostólica. Lo mismo dice 2 Juan 1:10 respecto de apartarnos de los falsos maestros. Dice 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digan bienvenido. ¿Y por qué era esto? Dice, si alguno viene a vosotros. Por algo que ya vamos a mencionar en detalle más adelante, acerca de los misioneros itinerantes, o también conocidos en algunos casos como caminantes, en el caso de que no fueran apóstoles, sino simplemente laicos que tenían de alguna manera un ministerio o apostolado itinerante, que iban caminando por el mundo realizando su servicio. Dice, si alguno de estos viene a vosotros y no trae la misma doctrina apostólica, no lo reciban en casa, porque si lo reciben en su casa, colaboran. Si le reciben en su casa, se hacen partícipe de su pecado. Los Gálatas no hicieron caso del mandamiento del apóstol Pablo, ni le hicieron caso a las enseñanzas de Jesucristo de no escuchar a los falsos maestros. ¿Y qué dice Gálatas 1, del 6 al 8? Dice así el apóstol Pablo. Me sorprende que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo. Noten que abandonaron a Cristo. Abandonaron tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Aunque no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, es decir, reciba la maldición de Dios. No es la iglesia de Cristo la que está dividida. No puede llamarse iglesia de Cristo aquella que está fragmentada en 100.000 pedacitos diferentes. La vocación de la iglesia de Cristo es la unidad, no solo bajo un mismo nombre de católica, sino bajo una misma teología, una misma doctrina, un mismo evangelio. Dice así Efesios 4 del 3 al 6. Continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor y una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. Y en contraposición con las sectas que ya existían allí en los tiempos apostólicos, ya existían, aunque de forma germinal, digamos, en su semilla, y todavía en muchos casos estaban dentro de la iglesia, las sectas judaizantes, pero también había los docetas y los gnósticos. Los gnósticos son aquellos de los cuales Pablo habla diciéndole de los predicadores de la falsa
anteriormente llamada ciencia o gnosis. Ya existían en los tiempos apostólicos los docetas y los gnósticos. Ahora bien, ¿a qué llama el apóstol Pablo a la iglesia para que se pueda identificar con Cristo y con la iglesia de Cristo? A la unidad en el espíritu, a la unidad en la paz y no en la pelea de todos con todos, a vivir en un solo cuerpo, a creer en un solo espíritu, a tener una misma esperanza y no que unos creen en el rapto secreto, otro en 2 raptos, otro en un rapto a la mitad, otros en un rapto a medias, otros en un rapto único, otros en un reino milenial literal o en un reino milenial simbólico, otros en un reino milenial muy terrenal, otros en un reino extremadamente espiritual. No es una sola esperanza esa. Un solo Señor y no versiones diferentes de que uno lo consideran Dios, otro un semidios, otro simplemente un gran maestro, otros una apariencia, otro simplemente un hombre común y corriente. Una sola fe, es decir, un solo evangelio. Una sola fe dada una vez y de forma permanente para el pueblo de Dios. Una sola fe, no muchas, no 100.000 denominaciones diferentes. Un solo bautismo y no un bautismo en el nombre de Jesús, otro en el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros simplemente los zambullen como testigos de Jehová, y de esto he visto videos, los zambullen directamente como quien cruza un río y ni siquiera pronuncian las palabras de la consagración, de la fórmula trinitaria, otros que los bautizan a la distancia. Bueno, no, la Iglesia de Cristo tiene un solo bautismo y cree en un solo Dios y no en 2 dioses como creían muchos de los herejes del siglo II o del siglo I también incluso. Entonces Efesios 4 nos llama a la unidad en todo el sentido, en el amor, unidos en el amor, unidos en la paz, unidos en la doctrina, unidos en los sacramentos, unidos en todo. Notemos que acá están todos los elementos. Está el amor y la paz, está pertenecer a un solo cuerpo, vivir en un solo espíritu, tener una sola esperanza, es decir, una sola teología, un mismo Señor y no diversas versiones, un mismo credo, una sola fe, un solo bautismo y como ese también un solo grupo de sacramentos. No se puede pertenecer a la Iglesia de Cristo y estar dividido del cuerpo de Cristo. Me voy a saltear algunos versículos de DH para no hacerlo tan largo, pero cuando dice en el versículo 2, si os enseña en cambio para acrecentamiento de vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al Señor mismo. Respecto a apóstoles y profetas, obrad conforme a la doctrina del Evangelio. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Lucas 10:16 dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es decir, rechazar a un enviado, a un apóstol, a un apostolado de Cristo, es rechazar al Cristo que lo envió. Y por eso la enseñanza armónica con la Biblia de la IDH que dice, recíbanle como si fuera el mismo Señor, porque quien está frente a ustedes es una persona que ha sido enviada por Cristo. Y no se está refiriendo a los 12 apóstoles de manera exclusiva, sino a todos los que en la iglesia primitiva del siglo I eran llamados apóstoles, aunque no eran considerados con el mismo nivel de autoridad que los 12 apóstoles del Señor, que eran las 12 columnas de la Jerusalén celestial. Un concepto importante de esto, un corolario, digamos, es que no hay un decrecimiento en la autoridad conforme pasan los siglos. Cualquier persona enviada por Cristo en cualquier momento tiene la misma autoridad que los enviados por Cristo en el siglo I, de manera tal que no hay un decrecimiento paulatino de la autoridad en la iglesia. Los obispos de hoy, los verdaderos, los que enseñan la verdadera doctrina, tienen la misma autoridad de los obispos del siglo I. Más sobre este tema, si quieren, pueden remitirse al video 3,
que hemos hecho de esta serie, en donde hablamos más sobre la autoridad en la iglesia. Primer criterio entonces para discernir. ¿Predica el evangelio apostólico? No el bíblico, porque el evangelio bíblico podría ser insuficiente, porque hay muchas cosas en el evangelio apostólico que predicaban los apóstoles en el siglo I, tal como lo enseña el evangelio de Juan capítulo 20, versículo 25, dice que muchas cosas hizo el Señor Jesucristo que no quedaron registradas en el evangelio, y se necesitarían miles de libros, millones de libros para relatar todo el evangelio de Cristo. Pero los apóstoles predicaban ese evangelio, pero pudieron simplemente escribir una porción de ese evangelio. Entonces, primer criterio, debe predicar el evangelio apostólico, y el evangelio supuestamente bíblico que predican los hermanos separados no está en armonía con el evangelio apostólico, pero el evangelio apostólico sí está en armonía con el evangelio verdaderamente bíblico. Segundo criterio para discernir a un verdadero apóstol o de un falso apóstol, o verdadero profeta de un falso profeta, y es: ¿busca su propia comodidad o trabaja incansablemente? Dice el versículo 5 del capítulo 11 de la IDH: sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiera necesidad, otro más. Mas si se queda 3 días, es un falso profeta. Y donde leamos falso profeta, entendamos también anticristo. Al salir el apóstol, porque está hablando de los apóstoles en el sentido de los misioneros cristianos, los que tienen un apostolado, al salir el apóstol, nada lleve consigo si no fuere pan hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Bien, este es un tema muy interesante realmente. Primero, el apóstol que era itinerante, era un misionero itinerante, debía dar cuenta de a dónde debía ir a continuación, tal como lo hacía el apóstol Pablo. Dice: espero pasar por vosotros y de allí ser encaminado hasta tal o cual ciudad. Entonces, de manera tal que la gente preparaba una ofrenda conforme a el trayecto que debía realizar el apóstol Pablo. Bueno, esta misma enseñanza dada por el compañero de viaje del apóstol Pablo es exactamente igual a la enseñanza también dada por el Señor Jesucristo, que no debían llevar riquezas, sino simplemente lo necesario, porque el obrero era digno de su salario. Entonces se le daba, cuando llegaba a una casa, hacía lo que tenía que hacer en esa ciudad, predicaba lo que tenía que predicar, daba el mensaje que tenía que llevar, y se quedaba 1 o 2 días cuando mucho, y de vuelta tenía que seguir su camino de regreso a su casa o hacia su próximo destino, y se le debía dar simplemente lo necesario para el viaje, y no andar haciendo salvo que fuera una colecta especial, de lo cual eso debía ser precedido por una carta apostólica, como tenemos testimonio en las cartas de Pablo, ¿no? De los delegados apostólicos que con una carta de los apóstoles en la mano iban y levantaban una colecta para tal o cual iglesia. Pero de lo contrario, no debían levantar colectas ni pedir dinero. Entonces, por apóstoles se refiere no solo a los 12, sino a los que eran delegados apostólicos o discípulos apostólicos. Entre estos delegados apostólicos o discípulos apostólicos o compañeros de viaje de los apóstoles o colaboradores apostólicos, como los queramos llamar, podemos encontrar a Bernabé. Por ejemplo, Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron en plural, los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y aquí la misma Biblia reconoce que tanto Pablo como Bernabé eran apóstoles, los dos. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y de nuevo, no se está refiriendo a los 12 que como regla general eran conocidas por los obispos y sacerdotes de la iglesia primitiva. Se está refiriendo a personas
que decían ser apóstoles o misioneros itinerantes, no apóstoles de los 12, sino misioneros itinerantes, personas que tenían una comisión o un encargo de parte de Jesucristo, pero eran obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, de manera tal que el mismo versículo implícitamente está reconociendo la existencia de verdaderos apóstoles de Cristo fuera del grupo de los 12, pero también de la existencia de falsos apóstoles de Cristo que estaban obviamente fuera del grupo de los 12. También tenemos en 1 Tesalonicenses 2:6 una referencia a Silvano, o sea, a Silas, y a Timoteo como apóstoles. Dice 1 Tesalonicenses 2:6: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Notemos el doble plural. Seros, todos nosotros, los que estamos escribiéndoles la carta, serles carga como apóstoles de Cristo. De manera tal que Lucas, en Hechos 14:14, reconoce que Pablo y Bernabé eran apóstoles. El apóstol Pablo habla de los falsos apóstoles en 2 Corintios 11:13, y también el apóstol Pablo menciona que Silas y Timoteo eran apóstoles en 1 Tesalonicenses 2:6. Y también el mismo Señor Jesucristo declara que hay falsos apóstoles. Pero vamos a prestar atención a un detalle. Dice Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora bien, es interesante porque el libro de Apocalipsis se escribe alrededor del año 90, 95, 100, dependiendo del autor. Para ese entonces solo quedaba un solo apóstol con vida. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de muchos que se decían ser apóstoles, y la iglesia los había probado, la iglesia de Éfeso en particular, los había probado y los había hallado falsos apóstoles, los había hallado mentirosos y por tanto anticristos. De manera que el mismo Señor Jesucristo está reconociendo que sobre el final del siglo I había personas que eran llamados apóstoles y que la iglesia los recibía, pero también había quienes eran falsos apóstoles, y la iglesia no los rechazaba por el hecho de decir, bueno, no hay apóstoles. No, dice que los había probado, no que les había dicho, no hay apóstoles porque los apóstoles ya murieron todos menos Juan. No, dice que los había examinado, tal cual vamos a ver con los criterios de la Didache y de la Biblia. Los había examinado, los había probado y habían dicho, ustedes son falsos profetas, ustedes son falsos apóstoles. Y es la obligación de todo católico el probar quiénes son aquellos que les predican, para saber si está predicando el falso profeta, para saber si está predicando el falso evangelio o el verdadero evangelio. Y no importa si es una persona de saco y corbata y dice ser pastor, o si dice ser cura con sotana, debemos examinar el evangelio de los que nos predican, ¿sí? Y no estoy incitando a esto, a una incredulidad completa hacia cualquier sacerdote, pero es que realmente necesitamos en estos tiempos ser conocedores del evangelio apostólico. Más que nunca debemos ser conocedores de cuál es el evangelio original, contrastarlos con el evangelio que se nos enseña hoy y determinar quién es un verdadero maestro de Cristo y quién es un falso maestro de Cristo, un obrero fraudulento. Por esta razón, muchas veces hablamos también de los padres apostólicos, y muchos se quejan de todos los padres apostólicos, como diciendo que no es lícito hablar de padres apostólicos ni de escuchar a los padres apostólicos. Pero quienes opinan tal cosa no se han dado cuenta tal vez que la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por padres apostólicos. Lucas no es, estrictamente hablando, un apóstol de los 12. Tampoco lo es Santiago. Tampoco lo es Judas. Podríamos hablar de algunos otros que, bueno, no se sabe si eran o no apóstoles, pero incluso los mismos
evangélicos reconocen o no reconocen, creen en desconocer la autoridad del libro de Hebreos. Yo creo, como todos los padres de la iglesia de los primeros 1000 años, que el autor de los Hebreos era el apóstol Pablo, que él escribió Hebreos en el hebreo, para los hebreos, y que luego fue traducida por Lucas o por Clemente. Sin embargo, se les llamaba a los padres apostólicos apóstoles. Y la mitad del Nuevo Testamento es escrita por estas personas que no son del grupo de los 12. Y la iglesia, como que eran personas tan respetadas y tan veneradas, los discípulos apostólicos en el primer siglo, debía ponerlos a prueba. Y vamos a seguir viendo los criterios para poner a prueba. Primer criterio, dijimos entonces, es ¿predica el evangelio apostólico? Segundo criterio, ¿busca su propia comodidad o es alguien que trabaja incansablemente haciendo su ministerio sin buscar el relajarse, por así decirlo, en una casa, tratando de ser una persona que vivía a costillas de los demás? Tercer criterio, ¿imita la conducta del Señor? Dice, versículo 7 del capítulo 11 de la Didache, no tentéis ni examinéis a ningún profeta que habla en espíritu, porque todo pecado será perdonado, mas este pecado no se perdonará. Sin embargo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. Así pues, por sus costumbres se discernirá el verdadero y al falso profeta. Y voy a mencionar en algún momento a estos falsos profetas. ¿A qué se refiere con no tentar ni examinar a ningún profeta que habla en espíritu? Sí. Está refiriéndose a no cuestionar la profecía de ese profeta. Porque fíjense que dice, no tienten ni examinen a ningún profeta que está hablando en el espíritu. Porque cuestionar esa profecía mientras estaba siendo dada era de mucho riesgo, porque ¿qué tal si esa persona estaba hablando realmente en el Espíritu Santo y la persona estaba cometiendo lo que a ojos de Bernabé sería el pecado imperdonable, citando el mandamiento o la exhortación del Señor Jesucristo? Entonces dice, no tienten ni examinen a ningún profeta mientras éste está profetizando. Porque ese pecado, en el caso de que sea un profeta verdadero, no será perdonado. Dice, sin embargo, dice, no todo el que habla en espíritu es profeta. Es decir, por las costumbres de ese profeta, discernirán si es un profeta del Señor. ¿Por qué? Porque esa persona debía tener la conducta del Señor. Debía ser austero como el Señor. Debía llevar la vida libre de lujos como el Señor. Debía tener la conducta del Señor. Notemos que dice el capítulo 12 y versículo 1 de la Didache, todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor sea recibido. Luego, examinándole, le conoceréis, pues tenéis inteligencia por su derecha y por su izquierda. ¿Cómo? O no lo examinamos o sí lo examinamos. El 11.7 de Didache dice que no lo examinen y el 12.1 dice que sí lo examinen. Es que son en dos ocasiones diferentes. Capítulo 11 dice no los examinen mientras están profetizando. Pero dice que por la derecha y por la izquierda, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, por todos lados, luego de que haya profetizado, examinen a ese profeta y vean si tiene las conductas del Señor, la conducta del Señor. Si tiene la conducta del Señor, entonces crean a su profecía. Si no tiene la conducta del Señor ni la doctrina del Señor, entonces no le tengan por profeta, ténganlo por falso profeta. Y por eso dice, así pues, por sus costumbres se discernirá al verdadero y al falso profeta. Cuarto criterio. Dice el versículo 10, igualmente todo profeta que enseña la verdad
si no practica lo que enseña, es un falso profeta. Y el cuarto criterio entonces es, practica lo que predica. Dice, si no practica lo que enseña, es un falso profeta. En cambio, dice el versículo 11, si un profeta se ha probado que es verdadero y se dedica al ministerio mundano de la iglesia, pero sin enseñar a hacer lo que él hace, no será juzgado por vosotros, pues tiene su juicio con Dios. Así en efecto lo hicieron también los antiguos profetas. Dice, si enseña una cosa y practica otra, es un falso profeta. Pero si luego de ver que tiene las costumbres del Señor, si luego de ver que trabaja incansablemente y no anda tratando de pedir dinero y quedándose a vivir de balde, así gratuitamente en la casa de los cristianos, y si tiene el evangelio apostólico, o sea, es un verdadero profeta, ¿sí? Y está dedicado y consagrado al ministerio terrenal de la iglesia, pero sin enseñar a hacer lo que él hace, no será juzgado por vosotros. ¿Y qué quiere decir sin enseñar a hacer lo que él hace? Bueno, se está refiriendo al profeta que es verdadero, pero tal vez su vida no es al 100% coherente con lo que predica. Pero a diferencia del falso profeta, este verdadero profeta sí reconoce su bajeza, sí reconoce su pecaminosidad, sí reconoce sus limitaciones, ¿sí? Dice, el tal profeta no será juzgado. Él está enseñando lo que es lo correcto y dice, miren, pero yo no soy el mejor ejemplo en esto. Bueno, dice el autor de la IDH, ese profeta es un profeta verdadero, pero no será juzgado por vosotros. Esa hipocresía será juzgada por Dios. Y así también, dice, lo hicieron los antiguos profetas, que como Isaías declaraban, ay de mí, que soy hombre muerto, dice, por mis labios son inmundos. Y como tantos otros que se decían, no me llames profeta, porque yo no soy profeta, sino un boyero, es decir, soy un encargado de obra aquí en la viña, y tantos otros que no se consideraban dignos de ser llamados profeta y reconocían su pecaminosidad, reconocían su bajeza, aun cuando tenían un mensaje que dar de parte de Dios. Pero si había una persona que se ensalzaba a sí mismo, se promovía a sí mismo y se tenía por profeta, no, dice, enseña una cosa, predica otra y encima no tiene la humildad de reconocer que no está practicando exactamente lo que predica. Quinto criterio para discernir un verdadero de un falso profeta o apóstol: ¿pide dinero para sí o para los demás? Y sobre esto nos vamos a detener un poquito. Dice el versículo 12: mas el que dijera en espíritu, dame dinero, o cosas semejantes, no le escuchéis. Notemos que aquí de vuelta hace una excepción. Dice, normalmente no tienten o examinen al que está predicando en el espíritu, pero si mientras está profetizando dice, dame dinero, o alguna cosa así propio de la codicia, o cosas semejantes, no lo escuchéis. En cambio, si en su profecía se dijere que se dé a otros necesitados, nadie le juzgue, nadie lo culpa. Es decir, un profeta que está pidiendo dinero, pero no para sí, sino para la necesidad de otros, nadie le juzgue. Entonces, el quinto criterio: ¿pide dinero para sí o para los demás? Vamos a leer lo que dice el escrito Pastor de Hermas en el mandamiento 11. Me mostró unos hombres sentados en un banco y otro hombre sentado en una silla. Y me dice, ¿ves a los que están sentados en el banco? Señor, digo, los veo. Me dice, estos son los fieles. Y el que está sentado en la silla es un falso profeta
que pervierte el pensamiento de los siervos de Dios, destruye el de los vacilantes, no el de los fieles. Y me viene a la memoria, católico ignorante, futuro protestante. Católico vacilante, futuro protestante. El mismo ángel que le está presentando la visión, aquí le dice, estos falsos profetas engañan a los vacilantes, pero no pueden engañar a los fieles. Y por eso es que hay tantos católicos que se hacen evangélicos, porque son ignorantes de la verdad. Y por el rechazo que tiene a Dios a los vacilantes, permite que sean atrapados en las garras de los lobos, los falsos profetas. Ahora, una cosita importante que dice aquí el ángel que le da la revelación a Hermas. Y dice, el que está sentado en un banco versus el que está sentado en una silla. Y aquí es como que el español no nos deja ver exactamente cuál es la diferencia, pero el que está sentado en una banqueta, un banquito humilde, el que no pide mucho, el que tiene las costumbres del Señor, el que no es codicioso, el que no pide lujo para sí, sino para los otros. Y en contraste dice, el que se sienta en una silla que era propia en aquella época de los más adinerados. Pensemos que los apóstoles allí en el aposento alto estaban recostados. Los más humildes, los que tenían simplemente lo justo para vivir, se sentaban en una banqueta. Un banquito muy bajito, muy barato, pero los más adinerados se sentaban en sillas y algunos ya en sillas lujosas. Entonces dice, aquel que vive en el lujo, falso profeta. Aquel que vive en la humildad, ese es el verdadero profeta. Palabras que vienen del cielo. Dice también allí en el mandamiento 11, en el pastor de Hermas, dice, pues el que pregunta a un falso profeta sobre cualquier hecho es un idólatra, está vacío de la verdad y es un insensato. Bueno, luego va a hablar acerca de que los que están vacíos de la verdad, aún llevando el nombre de católicos, el que está vacío de la verdad, va y escucha a los profetas vacíos. Y la característica o cómo califica el mensaje profético a aquellas personas es de idolatría, como si consultara a un brujo o a un adivino, porque así consideran en el cielo a los falsos profetas. Cito otra frase también del mandamiento 11 del pastor de Hermas. Le digo, Señor, ¿cómo sabré quién es el profeta y quién es el falso profeta? Y le responde, ante todo, el hombre que cree tener ese espíritu, hablando de los falsos profetas, se ufana y quiere ocupar los primeros puestos, es decir, vanagloria. Y al punto es impudente, desvergonzado, charlatán, vive entre muchos placeres y en muchos otros engaños y recibe paga a cambio de su profecía. Si no cobra, no profetiza. ¿Puede el Espíritu Divino recibir paga y profetizar? No es posible que eso lo haga un profeta de Dios, a no ser que el espíritu de tales profetas sea terreno, es decir, la sabiduría del diablo, un profeta del diablo. Notemos que este pasaje del pastor de Hermas es armónico con lo que enseña la Biblia, con lo que enseña la Didaché, que dice, el profeta que vive en humildad y obviamente en santidad, ese tiene el Espíritu de Cristo, pero el que vive en glotonerías, el que vive en muchos placeres, el que se sienta en la silla de los ricos, ese no tiene el Espíritu de Dios, tiene el espíritu terreno. Entonces, avanzando un poquito con algunos otros ejemplos
en donde podemos ver que la Biblia nos habla de un evangelio en donde los profetas, los apóstoles y los maestros predicaban que se diera dinero a los demás y no a ellos mismos. ¿Por qué digo esto? Porque voy a interrumpir ahora el video y les voy a permitir ver algunos falsos maestros pidiendo dinero y algunos de una manera muy descarada. Los veo en unos minutos. Ahora vamos a sellar todo lo que Dios ha hecho con una ofrenda. Pero no me eches el peso arrugado y maloliente que te dieron del Win Diesel que te sobró. No, no, no. Dale una buena. A ver, ¿qué ofrenda me dices a mi niña? A mí no me gusta que me des un peso. No hay nada que ver. Dame mi billetera, por favor. A ver, vamos a dar una ofrenda, pero los jóvenes también tienen ofrenda. Algo. Si no tienes... algo debes tener, algún peso debes tener, algo. Es que la viuda dio lo único que tenía, pero lo dio como que dio $100. Cuando yo le dije al Señor, salva a mis hermanos, y mis hermanos me decían, usted no me compra. Usted me está comprando con dólares. ¿Cómo se me viene lo que te voy a decir, sinvergüenza? Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. Y en un año te viene un trato de Dios para tu vida, ¿oíste? Te viene un trato. Acuérdate lo que te dije, que soy profeta de Jehová. Soy tu hermana mayor y soy tu madre espiritual. ¿No sabes una cosa? Porque quien te ha dado comer de pan he sido yo. Usted pone como pretexto el no tener empleo, el no tener dinero por todo esto de la pandemia para no apoyar a su congregación. Me da asco, me da rabia, me da pena. Quédese mejor con sus cosas materiales y quédese en el infierno. Púdrase con sus cosas. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Sabe por qué uso estas palabras? Porque aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la nobleza, de lo que es alguien que ama al más alto, que alguien que ama a su iglesia, a sus hermanos, que es la hermana María. A pesar de que lleva 4 meses, escúchalo bien, 4 meses sin empleo, con 2 hijos pequeños, madre soltera, está apoyando con su diezmo. Está apoyando con su diezmo por medio de sus artículos personales. Está siendo desprendida, dice el Señor. Quiero que quede claro este mensaje. Si usted pone como pretexto el no tener empleo, el no tener dinero, el no tener nada, ando batallando, pastor, ando batallando por esto, no puedo dar el diezmo. El diezmo es obligatorio. Si no lo da, quédese con su dinero, quédese con sus cosas materiales y quédese junto con ellas en el infierno. Si usted desea, no es obligado, si usted quiere entrar en un pacto con Dios en esta tarde y quiere comprometerse con el Señor con $1000, y quiere comprometerse con el Señor con $1000, óigame, si no lo va a hacer, si no lo cree, no se levante. Y yo le pedí a toda la congregación que entrara en un compromiso de dar $1000. 4 años atrás, otros prometieron dar 5000, otros prometieron dar 10,000, otros 20,000 y otros más dinero. Pero de todas las personas, la más que me sacudió a mí fue ver mi nena de 7 años, mi niñita, mi hija de 7 años, que pasó con su mano en alto. Yo le dije, mamita, pero ¿cómo tú vas a dar $1000? Ella me dijo, papito, yo voy a vender todas mis muñecas y los peluches que tengo en casa, que me costaron mi dinero, con $1000. Algunos venderán algunas propiedades, otros tomarán el dinero en el banco y lo traerán, otros tomarán el dinero guardado que tienen y lo darán para tu obra. Algo va a ser en esta iglesia. Pero ahora, por fe en tu palabra, profetizo prosperidad sobre ella. Profetizo que esta iglesia jamás volverá a ser la misma. Abre las puertas del cielo. Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Porque la lluvia que está cayendo ahora está buena. Ya esa tiene sus $20. Ya tú tienes tus 20. ¿Cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? ¿Ah? ¿Cuánta gente? ¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio.
los 20, necesito 200 personas que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, ¿quién está contando? Está contando, 200 personas con 20, 200 personas con 20, vamos a hacer pacto como hizo la viuda, yo le voy a creer a Dios, 200 personas, los de anoche, échalo también ahí, échalo, sí, los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer, venga, haga pacto hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito, yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance, que hay una voz espiritual que habla en los billetes. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. Yo soy tu amo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Y te lo apuesto para golpear esta noche la cara de Mamón. En cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Con su cheque, Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. This is your week. This is it. It's over. This is it. I declare, I decree, this is it. Money coming to me now. Money coming to me now. Money. I walk on this money. Woo! 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 Get some anointing. You put something up here. Woo! Put this anointing on it. I'll put this anointing on it. I tell you what, you put something up here. I'm put this anointing on this money, man. Woo! 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 Get some anointing. You put something up here. Yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna. Cristo es una mujer, la esposa de Dios. Nuestra madre. Nuestra madre, Dios. Cuando quieran ver las cicatrices mías, me las piden que las pongo ahí. No, tengo una, la otra se me... Oye, qué empeño de la gente, ¿verdad que sí? Dice, yo creo en él si me muestra la huella. O si camina por el agua, o si hace vino. Oye, y se olvidan que él dijo, a mí no me veréis más. ¿Cómo vas a poder esperar verlo ahora si él te dijo que no lo vas a ver más? Él tenía que venir en otra manifestación. No podía venir como judío. Y todo el sistema lo espera judío. No, porque él era regidor de los gentiles, tenía que venir de la raza gentil para representar bien a su gente. Oye, yo como que me estoy convenciendo que yo soy, ¿verdad? Los médicos no pudieron dar un diagnóstico de lo que pasó. No pudieron ni operarlo porque fue algo instantáneo y permanente. No había regreso. O sea que nuestro padre se fue a luz inaccesible esa misma noche en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, creo que después de haber visto a esas personas, tal vez a más de uno, se le ha subido un poquito
la velocidad de la sangre y está un poquito disgustado y tal vez indignado por escuchar semejantes cosas. Yo les invito a que comparemos esa conducta de muchos diezmeros, pastores que solo saben pedir dinero y que se enriquecen a costilla de las ovejas, y que comparemos eso con lo que vamos a leer en la Biblia. Dice Hechos 4:34, no había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se repartía a cada uno según sus necesidades. ¿Cuánto se quedaba el apóstol? Nada. Para el apóstol no había comisión, no había peaje. El apóstol entregaba lo que recibía a los pobres. Dice 2 Corintios 2:17. Por lo menos no somos como tantos otros que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en Cristo de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, ya está denunciando el apóstol Pablo acerca de los que comercian, trafican con la palabra de Dios. Son vendedores de palomas en el templo. Qué curioso, vendedores de palomas. Venden el don del Espíritu Santo o lo quieren comprar con dinero, como Simón el mago, del cual procede el pecado de la simonía. Ahora, respecto de 2 Corintios 2:17, una aclaración respecto de la Reina Valera, porque en la Reina Valera hablan de otros que negocian falsificando la palabra de Dios. Y ese falsificando no está en el texto griego. ¿Y por qué dicen eso? Para llevar a pensar al lector que el texto está hablando de los que predican un falso evangelio, pero el texto no está hablando de los que predican un falso evangelio, sino de los que comercian con el evangelio. ¿Y por qué lo han hecho así? Y porque muchos de los que tradujeron la Reina Valera son pentecostales, que son ellos mismos, muchísimos de ellos, no me atrevo a decir la mayoría, pero gran parte de ellos, traficantes de Cristo, traficantes de Cristo. Y como los describe también el pastor de Hermas, si no cobra, no profetiza. Traiga el billetito, traiga la moneda y reciba la bendición de Dios. Y si no, como ese pastor que acabamos de escuchar en el video, la maldición, blasfemias y todo tipo de insultos e injurias. Porque eso es lo que produce el amor al dinero. Dice 1 Corintios 9:18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar el evangelio entregándolo gratuitamente sin hacer valer mis derechos en el evangelio. 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Notemos lo que se dice del Papa Clemente, el discípulo del apóstol Pablo, y que fue también discípulo del apóstol Pedro, del cual tenemos algunas cartas leídas en los audiolibros en este canal. Dice en el Martirio de San Clemente, capítulo 3, versículos 1 al 2. De los cristianos, en fin, Clemente era particularmente querido, porque tenía lista de los pobres de cada región de Roma y no consentía que quienes había él iluminado o bautizado con la santificación del bautismo tuvieran que acudir a la pública mendicidad. Y en la predicación cotidiana amonestaba a las gentes de posición media y a los ricos que no toleraran que los iluminados pobres, es decir, los bautizados pobres, tuvieran que tomar públicamente su comida de manos de judíos o gentiles. Aquí hay que hacer una aclaración, porque seguramente van a saltar muchos a decir, pero Leonardo, vos tenés tu canal monetizado, como hay muchos otros católicos que tienen sus canales monetizados y también evangélicos. El problema es qué destino se le da al dinero. Para quienes no lo sepan, aquí yo vivo en la Argentina, que es el segundo país con más inflación en el mundo entero. Y yo no soy una persona adinerada. De manera que las cosas que se me han roto de la computadora, he tenido que pagarla con mucho sudor de mi frente. Por lo cual,
dije, no puedo correr el riesgo de que el día de mañana no tenga dinero suficiente para mantener el equipamiento que hay que mantener y renovar, o comprar incluso, y no tener el dinero y tener que suspender el canal por no contar con ese dinero. Y por causa de eso es que dije, bueno, vamos a monetizar el canal para darle continuidad y no para hacerme rico. Y lo mismo pasa con muchos otros que han monetizado el canal. Ahora bien, a los de clase media, dice Clemente, y a los ricos, dice, deben ser generosos con los pobres. Y como también dijera la Idache, dice, el problema no es si pide dinero, sino si pide dinero para él, para hacerse rico él, para vivir en placeres, y no para suplir las necesidades de su propia familia o las necesidades básicas también de otros. Porque a la larga, este canal y el apostolado que realizo y que realizan muchos otros hermanos católicos es para beneficio del pueblo, porque no podemos vivir de esto. Es más, si la gente supiera la cantidad, pero la enorme cantidad de horas que yo dejo de trabajar y de cobrar para hacer este contenido, entonces no pensarían que uno está lucrando con este canal, sino que se darían cuenta de la cantidad de plata que mensualmente uno no percibe y que uno lo da como una especie de ofrenda al Señor por amor a las almas perdidas entre los evangélicos, y por amor a las almas vacilantes entre los católicos, y por amor a los instructores y maestros fieles en la Iglesia Católica, que deseo darles elementos para que ellos sigan enseñando la buena y sana doctrina. Entonces, a no confundir, no es pecado el ser encaminado, como dice el apóstol Pablo, para poder continuar con el ministerio. Dice el apóstol Pablo, dice, ha despojado a iglesias para no despojar a estas, es decir, ha recibido ofrendas de ciertas iglesias para que esta, que estaba mucho más necesitada, no fuera grabada. El mismo apóstol Pablo sabía recibir ofrendas para él poder continuar con su ministerio, pero el apóstol Pablo era de los que se sentaba en una banqueta, no en una silla. Él no pedía para él, sino para los demás. Porque, como dice 2 Corintios 2:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Es decir, voy a cobrar menos o tener menos de lo que podría tener. Y aún yo mismo gastaré mi tiempo, fuerzas y energías, y todo por amor de vuestras almas. Eso es lo que hacemos en este canal y lo que hacemos muchos católicos de sana intención. Y aun cuando aceptamos tal vez las personas que colaboren con nuestro canal, no por eso lo hacemos para poder beneficiarnos a nosotros mismos, sino por el contrario, para seguir siendo capaces de beneficiar a otros. Sexto y último criterio, antes de hablar de el sustento del verdadero profeta. ¿Vive a costilla de los demás? Dice, si el que llega es un caminante, es decir, no un apóstol, no un profeta, sino simplemente tal vez un laico que tiene alguna especie de ministerio itinerante, dice, ayudadle en cuanto podáis. Sin embargo, no permanecerá entre vosotros más que 2 días, o si hubiera necesidad, 3. Mas si quiere establecerse entre vosotros, teniendo un oficio, que trabaje y se alimente. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Caso que no quisiera hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra los tales, porque así es lo que enseña el Evangelio, como dice 2 Tesalonicenses 3:10, pues también cuando estábamos con vosotros os dábamos esta norma: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y esta es la regla. Repasamos los 6 criterios. Primer criterio, predica el Evangelio apostólico. Segundo criterio, busca su propia comodidad o es un trabajador incansable. Tercer criterio, imita la conducta del Señor. Cuarto criterio, practica lo que predica o es un hipócrita. Quinto criterio, pide dinero para sí o para los demás. Sexto criterio, vive a costillas de los demás, es un vividor, quiere vivir de balde.
o vive para los demás. Y finalmente llegamos a la sección donde la Didache habla del sustento del verdadero profeta. Porque dice, todo profeta verdadero que quiera morar de asiento, es decir, de forma permanente entre vosotros, es digno de su sustento. Igualmente, el maestro verdadero merece también, como el trabajador, su sustento. Y notemos, aquí dice que el caminante, o sea, en los versículos anteriores dice, el caminante que quiera quedarse entre ellos, tiene que tener un oficio, porque su oficio normal no es profeta, no está 100% dedicado a la obra de Cristo. Entonces, el caminante debía ser encaminado, debía ser ayudado en lo necesario, en lo básico, para que pudiera continuar con su ministerio. En cambio, el que vive completamente entregado al trabajo de Cristo, al profeta de Cristo, ese sí, dice, si se establece entre ustedes y su trabajo es ser constantemente un apóstol de Cristo, es así, dice, es merecedor de su sustento. Y dice, así pues, tomarás toda primicia de los productos del lagar y de la era, de los bueyes y de las ovejas, y se las darás como primicias a los profetas, pues ellos son vuestros sumos sacerdotes. ¿Está diciendo que una persona puede ser sumo sacerdote y que no sea Cristo? Vamos a hablar un poquito de ello enseguida. Mas si no tuvieres profeta, dadlo a los pobres. Es decir, está hablando de las ofrendas. Y las ofrendas no eran para el pastor, eran para los pobres. Cuando no había un profeta o un presbítero o un sacerdote al cual estuviera abocado completamente, dice, no le den a él, denlo a los pobres. Para el profeta, para el maestro, para el obispo, para el presbítero que estuviera caminando o que se fuera a instaurar ahí, denle todo lo que necesite para su sustento. Mas si no hubiere en esa ciudad un profeta, dénselo a los pobres. Dice, si amasares pan, toma las primicias y dalas conforme al mandamiento. Igualmente, cuando abrieres un cántaro de vino o de aceite, toma las primicias y dalas a los pobres. Toma de tu plata y de tu vestido y de toda posesión las primicias, según te pareciere, y dalas conforme al mandamiento. Entonces, que aquí está hablando del sustento, está hablando de sustentar al profeta, pero está hablando del sustento básico, ¿ok? No para el lujo. ¿Y cómo eran las primicias en el Nuevo Testamento? Tal como eran en el Antiguo Testamento. Dice Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será para los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ahora, notemos la vinculación, que en el Antiguo Testamento se les llamaba sacerdotes, y también se les llamaba a los profetas sumos sacerdotes, como hemos leído en la Didache. Y aquí no hay conflicto. No hay conflicto entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña el Señor Jesucristo, porque ya el Antiguo Testamento a los sacerdotes, a los maestros, porque los sacerdotes eran los maestros del pueblo, se les llamaba sacerdotes, justamente, a los maestros. Y aquí a los profetas, que son los maestros del pueblo, o algunos de los maestros del pueblo, también se les llama sumos sacerdotes. Notemos también que se le llamaba sumo sacerdote al obispo de Roma. Por ejemplo, en el martirio de San Clemente, en el capítulo 20, verso 2, dice, apenas estos vieron al santo y venerable, siglo I, veneración de los santos, al santo y venerable Clemente, todos a una, entre gemidos y lamentos, corrieron a él diciéndole, ruega por nosotros
santo sumo sacerdote, para que seamos declarados dignos de la promesa de Cristo. Estos profetas de los que habla la Didache también se les llama sumos sacerdotes, y en particular al obispo de Roma, porque no nos olvidemos que San Clemente era el obispo de Roma, se le llamaba el santo y venerable sumo sacerdote. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con los criterios para discernir los falsos y los verdaderos profetas, o los falsos y los verdaderos apóstoles, o los falsos y los verdaderos maestros dentro de la iglesia. Y los falsos maestros, como veíamos, eran llamados anticristos. Y es importantísimo distinguir cuáles son los anticristos o falsos maestros y cuáles son los verdaderos. Y uno de los criterios que más se enfatiza en la Biblia es si son pedidores de dinero, si viven para el lujo, o si simplemente toman del pueblo de Dios lo necesario para continuar con su ministerio. El que es un laico y no tiene un ministerio abocado completamente para la obra del Señor, reciba lo necesario para hacer su ministerio, para ser encaminado en su viaje, para ser ayudado en su viaje, pero esa persona que trabaje de su oficio. Tal es mi caso. Pero hay personas que son misioneros, o los sacerdotes que están completamente abocados a la obra de Cristo. Ellos son dignos de su sustento. El pueblo debe llevarle de las ofrendas a ellos para el sustento de ellos, pero no para el lujo. Y en cuanto comience la abundancia, entonces, según el criterio y la sabiduría y la prudencia, como también les exhorta el autor de la Didache, como hemos dicho, según la prudencia, dicen, denles a ellos, pero no se olviden de los pobres, porque la doctrina de la iglesia es que los que tienen más den a los que tienen menos, para que haya igualdad, para que haya igualdad. Esa es la doctrina de Cristo, cosa que no ocurre entre los evangélicos, como una vez más y hasta el cansancio diremos, los evangélicos ni en doctrina ni en la práctica se parecen a la iglesia primitiva, pero sí la doctrina y la práctica de la iglesia católica tradicional, porque ellos sí entonces conservan el evangelio y el verdadero depósito de la fe. Los espero en el próximo video sobre el anticristo, en donde terminaremos de estudiar la Didache y lo referente a los eventos futuros, la persecución, la gran tribulación y lo que está dicho que tendrá que vivir la iglesia en los tiempos postreros, antes del regreso glorioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Que este Señor Jesucristo les bendiga a ustedes y a mí ricamente. ¡Viva Cristo Rey!